Milling, ¿sí se escucha bien? ¿Por qué? No, que no entiendes por qué no se puede ver la cámara, no entiendo. No te preocupes si no prende la cámara, no te apures. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Sí, maestro, sí se escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buen día, Milling. ¿Cómo estás? Gracias por la asistencia. No, de nada, al contrario. Gracias. Un tema muy interesante el que nos va a exponer el licenciado. Licenciado, no, maestro, doctor, casi, profe Daniel. A Daniel, propósito, mejor Daniel. a propósito, ¿cuándo presenta o ya presentó, profe? No, hombre, tengo doctorado. Ya estoy a nada de terminar la tesis. La verdad es que ya hice lo más pesado. Me falta nada más pues hacer horas ahí frente a la compu moviéndole algunas cuestiones, pero Ay, no, pues es, con las clases es en lo línea. más, es lo más pesado ese asunto, ¿no? El gabinete, hijo eso. No, intelectualmente no es ya ningún reto. O sea, todo eso ya lo hice, nada más es después de hacer, como Claro. el machetear o el machacarle. Pero no, pues sí, de por sí con el trabajo, con las clases en pandemia fue muchísimo más trabajo. Y luego ahora con Así la es. coordinación, pues yo no sé ni. A mí se me hace que hasta se me va a pasar y voy a perder la oportunidad. Esperemos que no, no, profe. Esperemos que no, que sea la cereza en el pastel, ¿verdad? Pues ojalá. Sí, sí, claro que sí, va a ver que sí. No, pero dígame, Daniel, ya con eso tengo.
algo que por ahí platicaba con algún compañero, nomás que no es muy propio de la reunión, entonces después se lo comento en corto, ¿verdad? A la orden. En una ida a caminar, que vayamos aquí a la Vitapista, profe. Ándele, a sacar a pasear al perro. Ándale, está bien. Nomás con la bolsita, porque están bien duros ahorita con eso. Siempre, no, siempre, siempre. Ah, excelente, excelente. Oh, muy bien. Por ahí se están uniendo los compañeros. Déjeme ver si por ahí Ah, ya está. Licenciado Asael, ¿ya está en la reunión? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Hola, licenciado. Gracias por su profe? asistencia. Empezamos en un minutito más. Muchas gracias. Probamos con cámara a ver si mi audio no se distorsiona demasiado. Se escucha bastante bien, ¿Se profe. escucha bien todavía? Sí, yo considero que si acaso hay alguna que se presente, le aviso y se queda nada más con el puro audio. ¿Qué le parece? Bueno, sí está bien. Es que, Muy profesor Asael, le comentaba al ingeniero Catarino que en mi casa cortaron el internet y me vine a casa de mis padres. Y aquí tienen un internet pues que no es para este tipo de actividades. Por eso estoy pensando que puedo tener problemas. Pendiente después de la reunión. Se le escuchó entrecortado, licenciado. O Que se igual el mensaje. Ah, Estamos gracias. pendientes de la reunión. Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Yo creo que empezamos. Buenos días a todos, compañeros. Como saben, la universidad haciendo un esfuerzo por mantener a su comunidad estudiantil y docente al tanto de los nuevos temas que se presentan en nuestra sociedad, organiza esta charla y agradeciendo la presencia del licenciado Daniel Álvarez y dándole las gracias por encontrar un espacio en su apretada agenda al licenciado Asael Sepúlveda para tratar el tema de la ley de salud mental prevaleciente en el estado de Nuevo León y sus modificaciones. Este es el tema de nuestra charla y agradezco profundamente a todos ustedes por haberse tomado un tiempo para acompañarnos. Evidentemente, compañeros maestros, coordinadores presentes en esta sesión, también nuestro agradecimiento. Vamos a iniciar y cedo la palabra al licenciado Daniel Álvarez para que nos guíe en esta presentación. Empiezo con la proyección, maestro. Adelante. Bueno, pues buenos días, es un gusto estar acá con ustedes y es un gusto compartir también con el doctor Asael Sepúlveda.
Él, además de ser el secretario general de nuestra universidad, pues también preside la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso del Estado de Nuevo León. Y la comisión que él preside recientemente aprobó un decreto de modificación a la Ley de Salud Mental del Estado de Nuevo León para agregar unos temas muy interesantes sobre el trabajo en torno al suicidio, que es una de las problemáticas en salud más complicadas de manejar, no solamente por la dificultad que implica la prevención en torno al suicidio, sino porque hay un montón de tabúes en torno a este tema. Y es un tema para el cual los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, bueno, en general todo el personal de salud, lamentablemente destinamos, y me incluyo en ello también, destinamos poco esfuerzo a trabajar en torno a ello, ¿no? Yo, bueno, además de ser profesor de psicología y de psicología y neurociencias, ¿no? Pues también tengo consulta privada en psicología desde hace más de 10 años y yo puedo verlo, ¿no? En mis colegas, ¿no? Que también trabajan el asunto de la clínica. Solamente trabajamos con personas con intento de suicidio cuando nos llegan a la consulta, pero es muy poco el esfuerzo que hacemos en torno a la prevención. Y este decreto para la modificación de la ley que se ha aprobado recientemente me parece que introduce esfuerzos muy importantes para trabajar no solamente desde el sector público, porque también tiene ahí en el texto que lo vamos a ver, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con el trabajo con las instituciones privadas, ¿no? Doctor Asael, si usted en cualquier momento quisiera comentar, interrumpir, con todo gusto, ¿no? No sé, no, que no le dé pena. Muchas gracias. Estamos atentos a la exposición. Ingeniero, la siguiente diapositiva, por favor. Claro que sí, con gusto. Ahí está. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? A la comisión que preside nuestro secretario general, le fue turnado el 19 de mayo para su estudio de dictamen este expediente que fue presentado por la diputada Mariana Carina, que es una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para agregarlo de prevención, atención y posvención del suicidio. Ahorita vamos a trabajar un poquito con las definiciones de estos conceptos, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro del texto que manejan en el expediente, pues maneja ahí algunos conceptos que tienen que ver con el objetivo de esta ley, que tiene el objeto fomentar y apoyar las acciones para la prevención, atención y prevención del suicidio, para que el Estado, y esta es la parte que a mí me parece más relevante, por eso la quise poner en la presentación, para que el Estado garantice la atención a los pacientes con riesgo suicida, o sea, fíjense, es antes de que cometa un intento de suicidio. Y es una de las cuestiones a las que a mí me parece que hay que prestarle como muchísima más atención, ¿no? No tenemos que esperarnos a que alguien cometa un acto suicida, ¿no? Sino que ya hay un montón de conductas, digamos, pistas que nos pueden poner en atención cuando alguien está en peligro de cometer un acto de estos, ¿no? Entonces, que garantice la atención a los pacientes con riesgo suicida o intento, asegurando su acompañamiento durante el tratamiento y recuperación. Por desgracia, la salud mental, pues no se le da el impulso que se le da a la salud física, ¿no? No solamente me parece porque es como mucho más difícil atender la salud mental por todas las condiciones pues, de tabú que existen en torno a ella, sino también por los recursos económicos que ello implicaría, ¿no? Y esta modificación me parece que va a ayudar a traer presupuesto
para poder trabajar con salud mental ya en general, ya no digamos solamente con el suicidio, sino porque los psicólogos que se van a contratar o esperemos que se contraten para ampliar los programas gubernamentales, pues no solamente van a atender prevención del suicidio, a fin de cuentas van a empezar a recibir un montón de personas con diferentes niveles o condiciones, ¿no? Entonces, para mí es como muy alentador que se estén haciendo estas modificaciones porque nos da esperanza de que va a haber presupuesto para poder que los psicólogos, que los psiquiatras, ¿no? El personal que nos dedicamos a salud mental podamos atender a muchísima más población. Ingeniero, la siguiente diapositiva, por favor. Para dar un poco de contexto en torno al suicidio, ¿no? Dice, cada muerte que ocurre a causa del suicidio, este es el mismo texto que viene en el proyecto de modificación que envía la comisión que preside el doctor Azael Sepúlveda. Dice, cada muerte que ocurre a causa del suicidio es una muerte que pudo prevenirse y evitarse. Sin embargo, a pesar de que es un problema de salud pública, ¿no? Y quiero hacer énfasis en el asunto de lo público. El suicidio, si bien, no solamente el suicidio, ¿no? Cualquier problema de salud mental es una cuestión que se da, digamos, en lo más profundo de los individuos, ¿no? En lo más profundo de nuestra personalidad, en lo más profundo de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos inconscientes. Pero, y este es el gran pero, nuestros pensamientos inconscientes, nuestros sentimientos, no se dan, digamos, por generación espontánea, no gracias a que tenemos un cerebro. No basta tener un cerebro para tener sentimientos, para tener pensamientos. Lo que tenemos es familia, tenemos vínculos con otras personas y es solamente porque tenemos vínculos con otras personas, ¿no? Que la salud mental, digamos, o la mente en su sentido más amplio puede existir. Si tú dejas a un bebé solo, ¿no? Aunque biológicamente esté perfecto, y lo crías, digamos, con un robot que le va a ir dando alimento, pues ese cachorro humano se está cortando un poco su sonido. Que fallezca. Maestro Daniel, disculpe, se está cortando un poco su sonido. Voy a apagar la cámara, ingeniero, para ver si la señal de audio se fortalece. Adelante, adelante. Entonces, les decía que la mente existe solamente porque tenemos vínculos con otras personas. Y por esta situación es que el suicidio sí es un problema, digamos, de lo más personal, pero también es un problema de grupo, es un problema del grupo de la familia, es un problema del grupo de la colonia, es un problema del grupo del municipio y del estado, ¿no? Porque las personas, nuestra mente existe en tanto existe grupo. ¿No? Y el grupo más grande, pues, es el Estado, ¿no? En el que todas las personas nos ponemos de acuerdo para organizarnos y protegernos entre nosotros. Entonces, la salud mental debe de ser, al menos desde mi punto de vista teórico de cómo entiendo la mente, un problema de salud pública siempre, ¿no? Y debe de haber esfuerzos del gobierno para garantizar la atención a la salud mental. Entonces, continúo con la lectura, dice, el suicidio rara vez resulta una prioridad para los gobernantes y los tomadores de decisiones políticas. Y yo agregaría, no nada más para ellos, sino en general incluso también para quienes trabajamos con salud mental, ¿no? Debo de aceptarlo, ¿no? Incluso yo mismo y mis colegas, ¿no? Rara vez nos dedicamos esfuerzos a la prevención del suicidio, ¿no? Estamos ahí encerrados en nuestros consultorios, ¿no? Donde solamente atendemos a las personas, pues, que nos buscan, pero hacemos poco esfuerzo por salir a la sociedad para tratar de llamar a esos que no nos buscan, ¿no? Para tratar de ubicar a esas personas, ¿no? Y la idea es evitar que nos busquen, ¿no? Aunque nos quedemos sin trabajo, los que nos dedicamos a la consulta privada como yo, ¿no? Pero qué maravilla, o qué mundo tan maravilloso sería un mundo en el cual pues no fuera necesario, ¿no? Que la gente viniera triste o viniera enojada o viniera sintiéndose mal a buscar que un profesional como yo la ayude, ¿no? Continúo con la lectura, dice, además de que se ve envuelto en una serie de estigmas y creencias equivocadas que no permiten la correcta identificación de la conducta suicida, lo que dificulta la posibilidad de que las personas afectadas por las ideaciones suicidas acudan o pidan ayuda. Esa es una cuestión que a mí me parece también bien importante. El tabú en torno al suicidio es uno de los tabúes más grandes, ¿no? Y tiene que ver con la historia de la humanidad, ¿no? En las religiones abrámicas, ¿no? De la cual
el cristianismo, el catolicismo pertenece, ¿no? El suicidio es un pecado mortal, ¿no? El suicidio es una cuestión que ni siquiera se habla o se quiere pensar, ¿no? El suicidio te condena al infierno inmediatamente, ¿no? Entonces, ese tabú, pues se ha, digamos, transmitido a las partes seculares de nuestra sociedad, y también la gente difícilmente quiere hablar del suicidio, incluso en un contexto fuera de la religión, impidiendo que las políticas públicas y que las, digamos, políticas privadas, por decirlo así, ¿no? El esfuerzo de los institutos o de los profesionales en lo privado se centre en la prevención de esto también. La siguiente, porfis, ingeniero. Aquí está. ¿Mejoró el audio? Sí, bastante, profe. Ok. Bueno, aquí adelanto la modificación, digamos, más importante y que permite que se vayan a agregar los agregados, se agreguen los agregados, ¿no?, a la ley. Pero tiene que ver con esto. El texto vigente es este, dice artículo 4. Para efectos de la presente ley se entenderá por, y dice, persona usuaria. ¿Usuaria de qué? Pues de los servicios de salud mental, dice. Aquella que recibe el beneficio de cualquier programa o campaña de salud mental de prevención o manejo de trastornos mentales encaminadas a la preservación de su salud mental y calidad de vida. Y lo que se agrega es este texto que resaltaron con negritas. Dice, de prevención o manejo de trastornos mentales y de prevención y atención o posvención del suicidio. Entonces, lo que hace esta modificación es agregar tal cual, ¿no?, la palabra suicidio a la ley. Que podríamos pensar, bueno, ¿era necesario o no? ¿Ya está entendido el suicidio como un trastorno mental? Pues es un debate que existe dentro de las academias que trabajamos con la psicología y en la psiquiatría. Si una persona que se suicida, pues padece un trastorno mental o no. Entonces, a mí me parece muy valioso que hayan podido agregar este texto tal cual, porque entonces nos quita del debate de si una persona que tiene actos suicidas o que se suicida padece un trastorno mental o no. Entonces ya lo agrega de por sí, y asegura que entonces se vayan a llevar a cabo las políticas públicas y se vaya a destinar presupuesto para trabajar con este tipo de conductas. Pero esto es un adelanto, lo puse en la presentación para revisarlo más a fondo, ¿no? ¿No ayuda con la siguiente diapositiva, porfis? Hay varios antecedentes a esta ley. Usualmente los argentinos nos llevan años luz, no nada más en el avance o en cómo, mediante sus políticas públicas, abordan las cuestiones de salud mental, sino en cómo permea en toda la sociedad argentina la atención a la salud mental. En Argentina es común, cuando te subes al transporte público, ¿no?, en el camión o en el metro, ¿no?, o ir caminando por la calle, escuchar a alguien que dice, no, sí, y entonces yo ayer con mi analista le dije no sé qué cosas, ¿no? Y escuchas allá en el camión decir a alguien, no, sí, yo el otro día que estaba en mi psicoterapia, sí, es algo común, es algo cotidiano, ¿no? Los argentinos no tienen este estigma que tienen, que por desgracia tienen los mexicanos. Ahí sí yo no me incluyo, porque yo trabajo en esto, ¿no? Pero hay como un estigma a la atención en salud mental, ¿no? Los mexicanos suelen creer que la atención mental es nada más para los locos, o si voy al psicólogo quiere decir que estoy loco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en Argentina ya desde el marzo del 2015 se sancionó y se promulgó al mes siguiente, ¿no?, una ley que es como muy parecida a esta, ¿no?, en la cual se incluye este texto de la posvención, que es lo que íbamos a comentar un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, nada más puse el artículo primero y el artículo segundo, ¿no?, de la ley argentina. Dice, declárese de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional, la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio. Y entonces, pues igual agrega un par de definiciones. Las definiciones de la ley argentina son muy cortitas. Las definiciones de la ley que propusieron nuestros legisladores este año son un poquito más extensas, ¿no?
las vamos a revisar. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor, ingeniero? Como más contexto, pongo un poquito de un comunicado que manda el INEGI el septiembre del año pasado, ¿no? Con algunas cifras. Dice, por ejemplo, en 2018, ¿no? Que es el último censo que tiene el INEGI donde recaba estos datos. El total de fallecimientos ocurridos en México fue de 6,710, ¿no? Ellos le llaman lesiones autoinfligidas, ¿no? Como una de las definiciones que ellos manejan como suicidio, ¿no? Digo, las definiciones son debatibles, podemos pensar en otras formas de suicidio que no son lesiones autoinfligidas, pero bueno, no vamos a polemizar sobre eso en este momento, sino queremos ver las cifras y la tasa de suicidio es de 5.4 por cada 100,000 habitantes, ¿no? Daniel, Mande, maestro. nomás 5 segundos. Dígame. Está bien interesante. Oye, ¿y la Organización Mundial de la Salud, cuál sería la definición que tienen ellos? Yo creo que, pues a lo mejor es universal. La OMS, ahorita lo del INEGI, bueno, pues esto es en México, pero la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no la tendrás? No la tengo de momento, ingeniero, se la debo. Si quieres, se la busco y ya lo agrego aquí en el chat de la reunión para agregar el dato. Yo creo que te podría ser útil, pero bueno, es nomás un comentario. Tú es el que conoces el tema. Gracias, Daniel. Sí, gracias, profe. No, lo que pasa es que si nos metemos en cuestión a definición de suicidio, tenemos que irnos a, por ejemplo, uno de los antecedentes más importantes, un libro viejísimo de uno de los sociólogos fundadores de la sociología, que es Emil Durkheim, que tiene un libro que se llama así, El suicidio, y es un tratado enorme de como 500 páginas, en el cual uno de los esfuerzos más importantes de Durkheim es precisamente definir qué carambas es el suicidio, ¿no? Entonces, sí, definir suicidio no es algo sencillo, no es algo bien complicado. Por ejemplo, no sé, me viene a la mente uno de los debates que viene en el libro de Durkheim, que dice, un soldado que decide defender a su patria, ¿no? En una guerra que sabe que va a perder, ¿se está suicidando? Y entonces dice Emil Durkheim, bueno, pues es que pues tendríamos que ponerlo así, porque pues él sabe que haciendo lo que está haciendo, pues se va a ir a morir. Y entonces él dice, pero ese no es un suicidio, le llamaremos suicidio altruista, ¿no? Que es un suicidio que es para el beneficio de otros, ¿no? Entonces, pues no sé, los husares polacos, ¿no? Que a caballo y espada se enfrentaron a los tanques del régimen nazi cuando invadieron Polonia. Esos husares se estaban suicidando, ¿no? Sabían que cargar a caballo, ¿no? Contra tanques era un suicidio, ¿no? Pero difícilmente vamos a decir que esos soldados, ¿no? Pues tenían un trastorno mental, ¿no? Entonces, sí, si nos metemos en definir suicidio, no vamos a acabar nunca. Es un debate que ya tiene cientos de años, ¿no? Pero bueno, es un tema muy interesante también, ¿no? Pero bueno, continuando con las cifras, ¿no? Y esa es una de las cuestiones como que a mí me parece que no se le pone la atención suficiente. Dice, por lesiones autoinfligidas, los hombres tienen una tasa de 8.9 fallecimientos por cada 100,000, mientras que esta situación se da en 2 de cada 100,000 mujeres. Entonces, si vemos las cifras, casi el triple, ¿no? O incluso, sí, que el triple de hombres se suicidan, ¿no? Y me parece que es un tema que también no se le ha dado como la suficiente atención a la pregunta, ¿por qué los hombres se suicidan muchísimo más que las mujeres? ¿No? Es un tema ahí que también abre posibilidades para la investigación, ¿no? Y para la atención a la población. En el grupo de niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años, vemos que en 2018 ocurrieron 641 fallecimientos, ¿no? Y en el grupo etario es el cuarto lugar de la causa de muerte en este grupo etario, ¿no? Y vamos a ver que el grupo de edad de 30 a 59 años representó el grupo más grande de estos 6,710 fallecimientos con el 46%. Luego le seguía el grupo de 18 a 29 y el grupo de 10 a 17 con un 10%. Entonces, de todas maneras, vemos que ya los adultos maduros, digamos,
De todas maneras, el grupo etario me parece muy grande, o sea, que ¿en qué se parece la vida de un adulto de 30 a la de un adulto de 50? Me parece que están en momentos muy distintos de la vida, pero bueno, así los agrupa el INEGI, ¿no? Es el grupo que más suicidios presentó en 2018. La siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Y bueno, esto es una tablita que me parece a mí que abre la perspectiva sobre el asunto de los suicidios. Vemos que han venido en aumento y en aumento constante. La verdad es que es una tasa alarmante, porque si esta tendencia continúa, ¿no? Pues para 2000, 30 vamos a estar manejando 10,000 suicidios al año, ¿no? Entonces sí necesitamos ya urgentemente establecer políticas que permitan parar esta tendencia en los suicidios, ¿no? Vean, o sea, en 20 años, ¿no? Se han duplicado los casos de suicidio, ¿no? La verdad es una cuestión muy, muy, muy delicada. La siguiente, porfis. Y bueno, ahora sí vamos a entrarle a la Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo León, que me parece que es indispensable que los que trabajamos en el campo de la salud podamos conocerla, no nada más para saber a qué derechos tenemos los nuevoleoneses, sino también como trabajadores de la salud, impulsar, por no decir presionar o exigir a los gobiernos que se legisle y que se presupueste para esta materia, ¿no? Que su artículo 4, dice el derecho a la salud mental, derecho de toda persona al bienestar psíquico, identidad, dignidad, respeto y un tratamiento integral con el propósito de una óptima integración social, para lo cual el Poder Ejecutivo tiene la obligación de planear, organizar, operar y supervisar el funcionamiento de los servicios a los que se refiere la presente ley. ¿Por qué está resaltado integral? Porque tú a alguien que... ¿Me estoy cortando el audio? Ahí se le oye mejor. Ok. Les decía que el tratamiento integral de la salud mental no se trata solamente de quien, por ejemplo, no, es como parte del tabú que existe, ¿no? Solamente los locos requieren salud mental. ¿Y quién es un loco? Ah, pues quien está delirando, ¿no? El tratamiento de la salud mental no se refiere solamente a quien está delirando recibe una pastilla, un medicamento psiquiátrico, ¿no? La salud mental se refiere esencialmente a quien padece, por ejemplo, estrés, ¿no? Quien padece tristeza, ¿no? Quien se siente abrumado, desesperanzado por las condiciones de vida en las que vive, ¿no? Lo que yo siempre digo en mis clases es, a ver, imagínense. Bueno, yo creo que muchas personas ni siquiera necesitamos imaginarlo, ¿no? Volteen a ver a su alrededor. ¿Conocen a alguien que se levante a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, no? Para prepararse, para subirse a un camión lleno de gente, tardarse 1 hora, 2 horas en llegar a su trabajo, ¿no? Llega a su trabajo a las 8, 9 de la mañana, sale de su trabajo a las 7, 8 de la noche, toma 2 horas para regresar a su casa. ¿En qué condiciones emocionales está esa persona? ¿Cómo llega a su trabajo? Digo, ¿cómo llega a su casa? ¿No? Llega a su casa exhausto, llega a su casa cansado, enojado, ¿no? Por estas condiciones llega a casa, ¿no? Y pues hay problemas, ¿no? Violencia intrafamiliar, ¿no? Maltrato a los hijos, maltrato a la mujer, a la esposa, ¿no? Entonces, el derecho a la salud mental tiene que ver esencialmente con las condiciones de vida de las personas, ¿sí? Una persona que violenta, una persona que agrede, no solamente, y digo no solamente, ¿no? Sí es un factor, pero también es un factor lo que tiene que ver con el medio ambiente de la persona. Entonces, esta persona que hace esto, pues también está viendo su salud mental afectada, ¿no? Por las condiciones de vida, ¿no? Luego vamos y lo metemos a la cárcel porque golpeó a su esposa o golpeó a sus hijos, ¿no? Pero no vimos el contexto en el cual esta persona está viviendo. Entonces, dejamos de entender
lo que tiene que ver no solamente con los trastornos psicóticos, que es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en salud mental, pero también el resto, digamos, o una gran parte de lo que nosotros pensamos como delincuencia, ¿no? Está circunscrito dentro de lo que los psicólogos y los psiquiatras trabajamos en torno a la salud mental. ¿Sí me escucho bien? Se me hace que me está sacando. Está Daniel. un poco... ¿Ya no me escucho bien? Sí, sí. Ahí está mejor, profe. De repente se corta un poco. Daniel. Mándeme, maestro. Mira, en el parrafito que dice el Poder Ejecutivo, pues en este caso, pues el gobierno del Estado, tiene la obligación de planear, bueno, organizar, operar y supervisar. Ahorita cuando empiezas a planear, o sea, los pasos de los procesos administrativos son planeación, organización, dirección y control. Entonces, planear lo veo bastante bien, organizar también, pero pudiera decir dirigir, porque la palabra operar y supervisar es más auditar, control. O sea, vaya, supervisar es auditar. Entonces, planeación, organización, faltaría a lo mejor la cuestión de la dirección. O sea, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de planear, organizar, dirigir, y luego operar y supervisar, pues es prácticamente control y controlar el funcionamiento de los servicios, o sea, a través de auditables y todo esto, ¿no? Es nomás un comentario. A lo mejor puedes incluir en la palabra, después de organizar, dirigir. Proponemos la modificación a la ley, maestro. Sería bastante bueno. Es decir, son pasos de Taylor y Fayol, son pasos viejos si tú quieres, pero básicamente son esos 4: planeación, organización, dirección y control. Entonces, lo que es supervisar, pues es como si dijera auditar, pero dice supervisar, a mí me parece muy bien que diga supervisar. Pero sí, dirigir no está de más, aunque sabemos cuáles son las actividades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero en este caso, si le pones dirigir, pues ahí básicamente va a ser el responsable. La palabra dirigir le da la facultad al Ejecutivo de dirigir, es decir, de dirección. Era más un comentario, Daniel, discúlpame. Es buena propuesta, maestro, la manejamos. Bueno, continuamos, Inge, porfis. Y bueno, ya entrando en materia, pues esto es el decreto, ¿no? Puse algunas partes textuales porque quisiera abordarlas en su literalidad para poder comentarlas. Pero bueno, esta es nada más la introducción, ¿no? Se reforma la fracción 17 del artículo 4 y se adiciona el capítulo 11 bis denominado de la detección, prevención y atención al suicidio, que consta de pues, los siguientes artículos que los vamos a ir viendo, ¿no? Y donde el artículo 4 se modifica así como ya lo había presentado, les había dado un adelanto, aquí nada más volví a copiar el cuadrito, ¿no? Para que vean lo que se le agregó y para centrarlos en cuáles son los agregados a la ley. Adelante, ingeniero. Vamos a dejar las preguntas hasta el final, porfis. Bueno, aquí tiene que ver con a quién está dirigida las modificaciones y a quién se pretende atender. El texto de la ley dice así: toda persona en el Estado que haya realizado un intento de suicidio, así como sus familiares, tienen derecho a ser atendidos en el marco de las políticas de salud que la Secretaría implemente para tal efecto, y vigilando en todo momento la no revictimización de la persona con intento suicida, consumado o no, así como sus familiares y círculo cercano. En todo momento se priorizará la atención de los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de menoscabo o discriminación. En los últimos años, en las digamos, tendencias o nuevas corrientes en salud mental, esencialmente nos vienen del cono sur, de Argentina, de Chile, se ha estado teniendo como mucho auge lo que tiene que ver con el pensar la salud mental y los problemas psicológicos dentro del grupo familiar. Entonces, nos está llegando acá a nuestras latitudes también
esta nueva tendencia y vamos a pensar en que el suicidio no solamente afecta a la persona pues que intentó o consumó su suicidio, sino que muchas personas van a sufrir por lo que alguien puede hacer al atentar contra su propia vida, ¿no? Esta persona pertenece a un grupo y todo el grupo se ve afectado, ¿no? Sus familiares directamente, pero incluso yo agregaría, no nada más sus familiares, sus amigos, ¿no? Ojalá nadie de los que nos estén escuchando no haya sufrido el perder a uno de sus amigos por esta causa. Yo tuve un amigo que se suicidó y la verdad es que te destroza, ¿no? Vaya, no me quiero ni imaginar lo que sufrieron sus hermanos, sus padres, ¿no? Él tenía 20 años cuando cometió esto, ¿no? Entonces, no quiero ni imaginar, si yo me sentí mal, no quiero ni imaginarme lo que sintió su familia, ¿no? Pero incluso el grupo amplio, ¿no? De amigos, de compañeros de trabajo, se ven afectados, ¿no? Entonces, esta es una de las modificaciones que me parecen a mí más valiosas. Inserta a la persona que comete suicidio en el grupo, ¿sí? Lo vuelve un problema grupal, que es algo que bueno, son las clases que ahora me he quedado a impartir, lo que tiene que ver con psicodinámica de grupos y grupos. Se está cortando, Siempre maestro. de este artículo. Déjame ver si puedo hacer algo. Deme un segundito. Claro, claro. Adelante. Listo. Vamos a ver si Muy bien. ya Gracias. Ya pagué todas las cosas que estaban utilizando internet en la casa. Bueno, le decía que Correcto. otra de las cuestiones importantes es que agrega el asunto de la no revictimización. ¿Qué es revictimización? Es cuando una persona sufre una condición de convertirse en víctima de un delito, que es usualmente lo que nosotros pensamos como una persona víctima, ¿no? Llega alguien y te asalta, te conviertes en víctima. Pero acá dentro de la salud mental, vamos a pensarlo así, alguien que comete un intento suicida, ¿no? Un acto o una conducta suicida, pues no lo está haciendo por el gozo que le trae intentar suicidarse o hacerse daño, sino que está sufriendo por las condiciones en que su medio ambiente lo ha puesto, ¿no? Y medio ambiente lo vamos a poner también, digamos, las cuestiones orgánicas, ¿no? El alimento, si ha sido envenenado, si su cerebro está sufriendo algún tipo de enfermedad, ¿no? O si ya vino con una enfermedad congénita, ¿no? Alguien que comete un acto suicida está sufriendo una condición ambiental, es víctima del ambiente, ¿no? Nadie lo hace por el gozo que le trae suicidarse, ¿no? Eso no existe. Entonces, cuando alguien intenta suicidarse o se suicida, es una víctima del ambiente. ¿Y cómo revictimizamos a estas personas? Pues, por ejemplo, juzgándolas o criticándolas, ¿no? Podemos encontrar en cualquiera, en cualquier, cada vez que abrimos Facebook, ¿no? Alguien que diga, ay, las personas que se suicidan son débiles, ¿no? Eso es revictimizar. Estamos criticando, estamos tildando de débil, estamos enjuiciando a una persona que está sufriendo las condiciones de su medio ambiente. Qué bueno que haya muchas personas que son lo suficientemente resilientes, que tienen las condiciones de fortaleza en su yo para tolerar todo lo que el medio les emite, pero no todas las personas tienen esto, ¿no? Hay personas que por su condición, por su historia, tienen menos recursos en su yo, ¿no? Y una de las respuestas ante el estrés, ante las condiciones difíciles que el medio ambiente les puede traer es, pues, deprimirse y llegar a suicidarse. Y que nosotros digamos, es que esas personas son débiles, ¿no? Lo que estamos haciendo es revictimizar a las personas. O sea, en vez de ayudarlas, ¿no? Las estamos haciendo que se sientan peor. Y este artículo, qué bueno que hable de esto, ¿no? Para poner en alerta a todo el sistema de salud para no tratar a las personas víctimas de intentos o de conductas suicidas de una manera que menoscabe su dignidad. Son personas que necesitan ayuda para que su dignidad y su salud sea restablecida. No necesitan un juicio, ¿no? Para hacerlo sentir todavía peor de lo que ya
ya se siente, ¿no? Entonces, este es otro de los elementos que me parecen muy importantes de esta ley, y el darle prioridad a los niños y niñas y adolescentes también es muy importante. Siempre son el grupo más vulnerable y son quien mayor atención necesita, ¿no? Adelante, ingeniero. La siguiente, por favor. El bis 1, pues ya vamos a ver algunas de las definiciones que vamos a manejar para nosotros. Y aquí sí me quise detener un poquito porque son las que son propias a nuestro estado y creo que sí es necesario conocerlas. Si bien no las voy a discutir a profundidad, ¿no? Vamos a ver uno, que conducta suicida es el conjunto de comportamientos relacionados con la intencionalidad de comunicar, actuar o ejecutar un acto autodestructivo que podría acabar con la propia vida. Esto es, digamos, lo más externo al evento del suicidio. Antes de llegar al suicidio, las personas van a tener un montón de conductas, ¿no?, que tienden al suicidio. Por ejemplo, alguien que de repente empieza a meterse mucho en las drogas, ¿no? Y ya no hablamos de las drogas ligeritas como la marihuana o como el alcohol, sino vemos que alguien empieza a meterse a la cocaína, a la piedra, ¿no?, a la heroína, a las metanfetaminas, ¿no? Y lo empieza a hacer de una manera que poco a poco se va acercando a drogas y a condiciones de una mayor destructividad. Eso ya podríamos catalogarlo como una conducta suicida, ¿no? Ahora, cuando nos acercamos todavía más y vamos al intento suicida, que es ya ahora sí el acto, ¿no?, autodestructivo al que sobrevive la persona con ideación o conducta suicida. Es, digamos, la acción ya más severa, ¿no?, que atentó directamente contra su vida. Ya no fue nada más tomar drogas, sino fue, por ejemplo, tomar una cantidad de drogas, ¿no?, que la persona, y fíjense, consciente o inconscientemente, sabía que le podría provocar la muerte, ¿no? Si alguien, por ejemplo, dice, no, pues yo tengo problemas para dormir y me tomo una pastillita diaria, ¿no? Y luego de repente me dice, es que tenía muchos problemas para dormir y me tomé todo el bote, ¿no? Bueno, eso ya es un intento suicida, ¿no? Sabiendas consciente o inconscientemente, ¿no?, que te iba a poner en riesgo de morir, eso ya es un intento suicida, ¿no? Me brinco al 4, ¿no? Dice, suicidio, acto deliberado e intencional realizado por una persona para quitarse la vida. El suicidio tiene éxito, digamos, ¿no? Y logra arrebatar la vida a una persona. Y lo que viene es el 3, es la posvención, que son las acciones e intervenciones posteriores a un intento suicida o a un suicidio, destinadas a trabajar con las personas sobrevivientes y sus familias. Entonces, esta también es una de las cuestiones que me parecen más importantes, porque les digo que agregan la noción de grupalidad en torno al suicidio, ¿no? Alguien que se suicida deja muchas otras víctimas, ¿no?, que son sus familias, que son sus amigos, ¿no?, las personas que le sobreviven, y la ley los contempla a ellos también. Antes o era más difícil que sucediera, ¿no? Imagínense el trágico caso que pues, se suicida un chavo, ¿no?, de 18, 20 años, ¿no? Y su madre entra en depresión a causa de esto, ¿no? Bueno, ahora esta ley ya la protege a ella también y obliga al Estado a darle a esta madre que ha entrado en depresión por el suicidio de su hijo la atención que necesita. Eso me parece muy importante y muy valioso. La siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Este artículo ya entonces enumera ahora sí cuáles son, digamos, los pasos o las obligaciones específicas que el Estado, a través de la Secretaría de Salud, va a adquirir a partir de que se le obliga a atender el suicidio. No me voy a detener mucho en esto porque sería pues entrar así como en todo el texto de la ley. Lo voy a mencionar como nada más por encimita, ¿no? Algunas de las acciones es, por ejemplo, elaborar estrategias integrales con enfoque coordinado interdisciplinario para combatir la problemática de suicidio. Se va a tener que coordinar con pues, otras áreas, ¿no? Y áreas importantes, como por ejemplo, y yo esperaría que fuera como muy cercano, con Secretaría de Salud, de Educación, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede adentro de las escuelas, sobre todo con los niños pequeños, ¿no?, en educación preescolar, en primaria y secundaria, es muy importante para prevenir
el suicidio. Entonces, esta coordinación y esta interdisciplinariedad y multisectorialidad, qué bueno que incluya, por ejemplo, una de las más importantes, educación, ¿no? El B es implementar acciones considerando la participación interinstitucional con enfoque interdisciplinario orientado a la prevención. Y esto mismo que decía, ¿no? Ahora sí la implementación de acciones en conjunto con otras dependencias y con otros sectores. Educación, desarrollo social, por ejemplo, me parece también que es como muy, muy importante, ¿no? Lo que tiene que ver en los trabajos, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con la regulación de la industria. Una de las cuestiones que en salud pública, desde el punto de vista psicológico, siempre nos han llamado la atención, son las empresas que trabajan con turnos rotativos. Los trabajadores que trabajan con turnos rotativos sufren un estrés muchísimo más grande que trabajadores que tienen turnos fijos. Su salud se ve menoscabada por este asunto de la rotación de los turnos. Entonces, pues yo como profesional de la salud me gustaría un montón que a través de la Secretaría del Trabajo, atendiendo a la ley para la prevención del suicidio, pues se obligara a las empresas a dejar de trabajar con este esquema por demás explotador y que menoscaba la salud física y mental de las personas, ¿no? Como un ejemplo. Unos 8 segundos nomás, Dani. ¿Mande? 6 segundos te voy a quitar nomás. La norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que le des una buscadita ahí. Habla de este aspecto. La norma 035, precisamente del manejo del estrés. Discúlpame de nuevo. Ok, muchas gracias. Lo revisamos. No es algo que sí no me he puesto a checar. La siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Y bueno, pues realizar tareas de sensibilización a la población, diseñar e implementar procedimientos posteriores a una conducta suicida, lo que hablamos de la posvención, elaborar y mantener actualizada una guía práctica para la atención del paciente. Entonces, esto me parece que es como de lo más puntual que se puede hacer. Diseñar un protocolo de intervención para los servicios de emergencia hospitalaria también. Apoyar, asesorar, llevar el registro, ¿no? Para que las organizaciones gubernamentales y profesionales del sector público y privado, ¿no? Puedan cumplir con estos ahora políticas que van a establecer a partir de que se crea esta ley. La siguiente diapositiva, por favor. El siguiente artículo le corresponde al instituto elaborar conforme a las políticas dictadas por la Secretaría de Salud y dentro del marco de los sistemas nacionales de salud un programa anual de trabajo, en el que se refleje como mínimo las bases para la atención del paciente con riesgo de suicida o intento de suicidio y sus familiares, el apoyo de un equipo interdisciplinario que asegure el acompañamiento durante su tratamiento y recuperación. Otra de las grandes responsabilidades que va a adquirir la Secretaría de Salud y el Instituto. La siguiente, por favor. Y pues ya para terminar este último artículo, dice, cuando se trate del intento de la conducta suicida de una niña, niño o adolescente, la institución que primero conozca el caso deberá dar aviso del incidente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a fin de que realice las acciones necesarias para salvaguardar los derechos de la niña, niño y adolescente. Y esto también me parece muy importante porque le va a dar armas a la Procuraduría de Protección a niñas, niños y adolescentes para poder actuar y proteger a estos niños o adolescentes que estén en riesgo. Ya no van a estar solamente, digamos, por ejemplo, responsabilidad de los padres, ¿no? Si vemos que los padres, por ejemplo, ¿no? Pues por decir un ejemplo, ¿no? Por el descuido en que ellos tienen a una niña o a un niño, ¿no? Y el niño o niña intentó suicidarse, bueno, ahora le vamos a dar armas a la Procuraduría para poder intervenir en esa situación y poder darse cuenta de que a lo mejor son los padres los que están llevando a este infante a realizar estas conductas y entonces prevenirlo, ¿no? Entonces también me parece que es un elemento muy importante. Y pues bueno, ya con esto termino yo la exposición de lo que la ley nos estaba indicando. Abro así el espacio para que nuestro secretario general pues, nos pueda comentar. Adelante, licenciado, por favor.
Perdón, se está entrecortando el audio un poquito, me perdí el último minuto. Sí, ¿No sí, me escuché si bien? gusta, adelante, profe. Sí, que bueno, yo ya con esto, digamos, Sí. cierro la exposición de lo que en la ley se hizo y pues abro el espacio para ahora sí comentar, para platicar al respecto, para que el doctor Asael nos pueda comentar sobre el trabajo que realizaron en la comisión, abrir preguntas también. Adelante, licenciado, Sí, si es tan amable. gracias. Sí, si me permiten, yo tengo 3 comentarios. Primero, Adelante. esta exposición brillantemente nos ha hecho el maestro Daniel Álvarez del Castillo, gira en torno a una reforma a la Ley de Salud Mental que fue aprobada en la Comisión de Salud el pasado lunes 19 de julio y el miércoles 21 de julio fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso. El procedimiento legislativo señala que una vez que el Pleno del Congreso lo aprueba, se le informa a la oficina del gobernador para que a su vez el gobernador lo firme. El proceso legislativo exige que una ley que apruebe el Congreso también sea firmada por el titular del Poder Ejecutivo y por el secretario del ramo, así como por el secretario general de gobierno. Esto quiere decir que debe firmar Jaime Rodríguez, debe firmar Enrique Torres y debe firmar Manuel de la O, y acto seguido deben ordenar su publicación en el periódico oficial del Estado. De hecho, en el decreto hay un artículo transitorio, siempre se ponen artículos transitorios, y el primero transitorio dice que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Esto no ha ocurrido porque, como les señalo, fue apenas el 21 de julio, hace una semana, que el Pleno del Congreso lo autorizó y los reglamentos actuales no le dan plazo al gobernador a que publique la ley. De hecho, si el gobernador no está de acuerdo o el secretario de salud no está de acuerdo y no firma, pues no se publica y no se convierte en ley. Es lo que se llama el veto. No creemos que vaya a ocurrir en este caso. Normalmente el Ejecutivo objeta una ley cuando considera que la aplicación de esa ley se va a traducir en un gasto no contemplado en el presupuesto. Entonces apelan a la ley de disciplina financiera para no firmarlos. Y ellos dicen, me estás obligando a que le dé atención a los familiares de los pacientes del suicida y eso me va a generar costos porque no tengo especialistas o lugares suficientes. No la firmo y la vetan. Entonces, ahorita estamos en ese paso de esperar a que el Ejecutivo la promulgue, pero no ha ocurrido. Y todo lo que acabamos de ver fue autorizado por el Congreso, pero no tiene fuerza de ley en este momento. Este es mi primer comentario. El segundo comentario tiene que ver con, a su vez, un comentario que hizo creo que el maestro Milling, que lo vi muy pegado aquí al tema, en relación con el texto de la ley, cuando hablaba de los pasos de la administración clásica, que citaba por ahí a Taylor, algún otro autor. Nada más señalar que el texto, tal como lo leyó el maestro Daniel Álvarez, es el que el Congreso aprobó. Es decir, ya no estamos en tiempo en este momento de hacer una modificación del texto propuesto de ese artículo, porque así lo aprobó el Pleno. Lo que sí le quiero decir es que el Poder Legislativo lo que hace es aprobar y modificar leyes, pero las leyes para aplicarse se debe generar un reglamento y el reglamento es propiamente cómo se va a aplicar la ley. Y la emisión de los reglamentos es una facultad del Poder Ejecutivo, es decir, le corresponde a la Secretaría de Salud ajustar sus reglamentos para que se aplique lo que la ley le ordena. Y el tercer comentario que les quiero hacer es que ya que estamos hablando de la Ley de Salud Mental, señalarles que la Secretaría de Salud tiene obligaciones, algunas de ellas en conjunto con la Secretaría de Educación, y en la misma Ley de Salud Mental vigente en el Estado de Nuevo León. Es un caso interesante porque a nivel federal no existe una ley de salud mental. Existe una ley general de salud
pero no hay una ley específica de salud mental. Hay algunos intentos por ahí que no se han concretado de hacer una ley federal, pero eso es una tarea que tiene pendiente el Congreso de la Unión. A lo que iba es que en la Ley de Salud Mental de Nuevo León hay tareas específicas que se deben hacer por parte de la Secretaría de Salud, pero también hay tareas específicas que deben hacer en conjunto con la Secretaría de Educación. Y la misma Ley de Salud Mental del Estado de Nuevo León establece la creación de un Instituto de Salud Mental que depende no de la Secretaría de Salud. El Instituto de Salud Mental depende de la Secretaría de Educación y es para atender los trastornos mentales que pueda presentar la población escolar. Ahora bien, en la ley se oye muy bonito, pero en los hechos el Instituto de Salud Mental cuenta con 48 especialistas. Comparen esto con el hecho de que nada más escuelas primarias en el estado hay más de 6,000. A eso súmenle las escuelas secundarias, súmenle las escuelas preparatorias, súmenle la población universitaria y se encontrarán que 48 especialistas, pues es una cantidad muy pequeñita para atender todas las necesidades. Todavía más, las distintas instancias de atención a la salud mental con que cuenta el Estado, que son básicamente, además del Instituto de Salud Mental, están los hospitales psiquiátricos, están los centros de atención comunitaria a lo largo y ancho del estado, está el área de psiquiatría del hospital universitario y además psiquiatras en los distintos hospitales públicos, pero todos ellos reconocen que la capacidad de atención a la población es absolutamente insuficiente para atender todas las necesidades. Más todavía, el psiquiatra de un hospital que está solo, dice, ¿qué hago con el paciente? Yo recibo un paciente con tendencias suicidas o con cualquier otro tipo de patología. No tengo nada que hacer con él. Ellos mismos señalan que faltan más profesionales de la salud mental, que debería haber más psiquiatras, que debería haber más psicólogos, que las áreas de salud pública deberían ampliar para poder atender la demanda. Entonces, esta es una tarea que está pendiente, que va más allá del tema específico del autismo, pero les quiero señalar que con frecuencia las personas más deprimidas, y esto no es ningún secreto, con frecuencia las personas más deprimidas son los médicos y los psiquiatras, por su contacto cotidiano con el drama humano, con el contacto con la muerte y la noción de la propia impotencia para poder remediar el tipo de patologías al que se tienen que enfrentar. Entonces, básicamente, esos son los tres comentarios. O sea, hay mucho que hacer en materia de políticas públicas y en materia de aplicación de las leyes. Les quiero señalar que así como hay un Instituto de Salud Mental en la Secretaría de Educación, existe una Dirección de Salud Mental que depende de la Secretaría de Salud y existe, por mandato de esta misma Ley de Salud Mental, un Consejo Estatal de Salud Mental que debe sesionar 2 veces al año y que cada año debe emitir un informe de cuál es la situación que guarda la salud mental en el Estado. Y este informe lo debe enviar a la Comisión de Salud del Congreso. Se los comento porque si a alguien le interesara, bueno, yo con mucho gusto le voy a mandar al maestro Daniel Álvarez el informe 2021 de cuál es la situación de la salud mental en el Estado de Nuevo León. El informe más reciente es de abril de 2021. El próximo pues, lo deberán generar en abril de 2022. O sea, básicamente son los comentarios que yo quiero hacer y felicitar al maestro Daniel Álvarez por llamar la atención a la más reciente reforma a la Ley de Salud Mental. Seguramente si ustedes hacen una lectura atenta de la ley, no les lleva mucho tiempo, son 38 páginas nada más. Compárenlas con las 450 páginas de la Ley de Salud Federal. Ahí sí se llevan varios días para leerlo. Cuando la Ley de Salud Mental de Nuevo León son nada más 38 páginas, la pueden encontrar en la página del Congreso. También le voy a mandar la liga al maestro Daniel Álvarez para que la comparta con quienes tengan esa intención de leer la ley. Y ahí se van a encontrar muchos aspectos muy mejorables y muchas más cosas que vale la pena hacer. Reitero pues la felicitación
al expositor, al maestro Daniel Álvarez, y agradezco mucho al ingeniero Catarino González, el coordinador de asuntos estudiantiles, que nos ha extendido la invitación para participar el día de hoy. Quedamos a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias al maestro Daniel. Yo quisiera, si me permite, antes de abrir micrófonos para las preguntas de los muchachos y de los compañeros maestros asistentes, quisiera preguntarle o pedirle un comentario, licenciado Sael. Evidentemente que la situación que nos toca transitar, provocada por la pandemia, afectará de alguna manera todas estas cuestiones de situaciones psicológicas y demás en todos, en la mayoría de las personas. Quisiera pedirle un comentario. ¿Cuál puede ser la participación de las instituciones universitarias precisamente para paliar, para aportar precisamente en esta situación que se está manejando? Quiero decir, nosotros tenemos establecido un programa de atención psicológica, el cual evidentemente es insuficiente, pero en general, ¿qué pueden hacer las universidades para poder participar directamente en este tipo de situaciones tan apremiantes, licenciado? Si me hace favor un comentario antes de abrir micrófonos para los asistentes. Claro que sí. Yo veo 3 líneas de acción de las universidades. Primero, la misma ley de salud mental, cuando establece la creación del Consejo Estatal de Salud Mental, describe la composición de este consejo. Y ahí viene desde el secretario de Salud, el secretario de Educación, un representante del Congreso, pero establece también 3 representantes de las universidades. En algún momento habría que ampliarlo porque pues ya hay como 150 universidades en el estado de Nuevo León y un número muy importante de ellas ofrecen la carrera de psicología. Entonces, típicamente quienes han estado representados en el Consejo Estatal de Salud Mental son la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la máxima casa de estudios del estado, tiene 250,000 de estudiantes, de una manera natural tiene un representante. También el Tecnológico de Monterrey, de las universidades privadas del país, probablemente sea la más famosa, y normalmente ha estado un representante de la Universidad de Monterrey. Entonces, habría que ampliar el espectro para que más universidades estén representadas, más universidades que ofrecen la carrera de psicología estén representadas en este Consejo Estatal de Salud Mental. Esa sería una primera línea de acción. La segunda línea de acción es que los especialistas de las universidades propongan reformas y mejoras a la ley, propongan políticas públicas, porque es muy común cuando hay un problema que afecta a un sector muy amplio de la población, de una manera natural la gente dice es que el gobierno debería hacer algo. Bueno, pues sí, pero el gobierno no es un ente que todo lo sepa o que sea superpoderoso. La responsabilidad de actuar y de hacer es del Poder Ejecutivo, pero pensar que el gobernador tiene en la mano, conoce todas las soluciones, pues es mucho pensar. Entonces tiene que apoyarse en los expertos y ahí es donde entran las universidades a través de sus facultades, a través de sus plantas magisteriales, a través de sus estudiantes más inquietos y participativos para que propongan políticas públicas mediante las cuales el gobierno pueda pues reaccionar. Y una tercera línea de acción es lo que ustedes ya están haciendo, de dar atención directa a la población. Ahorita por razones de la pandemia pues es muy difícil pensar que alguien vaya, pida una cita para ser escuchado por un psicólogo. Tendrían ustedes o tendrían las universidades que construir técnicas terapéuticas que pasen por la atención a distancia, con las limitaciones que esto pudiera tener, pero pues es una realidad que tenemos que enfrentar. A veces la atención telefónica puede servir, la atención mediante videollamada puede servir. Entonces hay, yo identifico esas 3 líneas de acción que pueda, pues, mediante las que puedan reaccionar las universidades. Muchísimas gracias, licenciado. Valioso el comentario.
y nos presenta opciones para pues, tomarlas en cuenta en nuestro actuar y en nuestro acontecer, ¿verdad? Ahora sí abrimos, si el maestro Daniel no tiene inconveniente, licenciado Asael no tiene inconveniente, abrimos la oportunidad para que los compañeros, maestros y alumnos que deseen realizar algún comentario, algún aporte, puedan hacerlo. Nada más les pido levantar su mano y con mucho gusto se les otorga la oportunidad para esto. ¿Alguno de los compañeros presentes que desee hacer algún comentario acerca de lo expuesto este día? Permítanme, por favor. La compañera, perdón, el compañero Lázaro. Por favor, abre su micrófono. Buenos días a todos. ¿Se me escuchan? Sí, adelante, compañero. Buenos días. Mi pregunta es acerca de que si podría decirse que el aumento considerable que se dio en los suicidios de unos años a la fecha se debe más a la salud emocional del Estado o se deberá a la falta de oportunidades que ocasionan un deterioro a la salud mental de las personas que viven en el Estado. Y si ese puede ser un detonante para que los suicidios hayan aumentado tanto. Gracias, compañero. Si gustan responder, maestro Daniel o licenciado Asael, si es tan amable. Sí. Bueno, perdón, adelante, maestro Daniel. Gracias. Necesariamente las condiciones laborales, ¿no? Es que, a ver, lo económico, lo laboral, no es que sea una cosa aparte de la salud mental, no. Todos los aspectos de la vida de las personas están íntimamente relacionados, ¿no? Por eso cuando Marx, por ejemplo, hablaba sobre la organización de la sociedad, hablaba del aparato político-económico como el centro, ¿no? En torno del cual se erige todo lo demás. Entonces, lo que tiene que ver con el trabajo, con las posibilidades económicas, laborales, etcétera, no es que esté fuera de la salud mental, establece las condiciones de posibilidad de salud mental, ¿no? Entonces, sí, necesariamente, ante crisis económicas, ¿no? Pues aumentan el sufrimiento psíquico, el sufrimiento emocional de las personas, ¿no? No hay de otra. Gracias, maestro Daniel. Licenciado Asael, ¿tenía algún comentario? Sí, lo que pasa es que la pregunta que se formula realmente es de difícil respuesta. Habría que ir a las causas que motivaron el suicidio. Y Claro. cada caso particular, vamos, tendría que hacerse una estadística de las causas que motivan los suicidios. Indudablemente que los especialistas, como el maestro Daniel, pues pueden dar una opinión de qué es lo que está desencadenando esto, pero ya el dato concreto de por qué se suicidaron las personas, por una causa o por otra, la persona que preguntó enumeraba dos líneas de respuesta posibles. Yo creo que hay muchísimas, puede haber muchísimas razones por las que la persona se suicida, ¿no? Desde la discusión amorosa, que es probablemente la más socorrida o la que más está en el ánimo popular, pero también las angustias económicas o el llegar a situaciones insostenibles de una persona que encuentra que pues renunciar a la vida es su única salida. Entonces es una pregunta muy difícil de contestar. Tendríamos que sistematizar las razones por las que la gente se suicidó o por las que declara haberse suicidado. Son cosas distintas. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias, licenciado.
Muy bien. Gracias. Por ahí teníamos, gracias a usted, compañero. Teníamos otra manita por ahí levantada. Por favor, con gusto, si quiere expresar su pregunta, compañero. Ok. La mía era de que nosotros como universidad podemos ampliar, no sé, se podría hacer un taller o algo así para nuestros compañeros o alumnos que van a hacer el área de salud, armarlos con más para poder tratar de prevenir este caso, ya sea no nada más con nuestros propios compañeros, sino ya sería ya a la ciudadanía en general. Sí, aquí puedo comentarle, gracias compañero Alfonso, puedo comentarle que evidentemente esta es un área de oportunidad que se ha revisado en algunas ocasiones. Y es claro que al abrirse este proceso, es necesario, evidentemente, que profesionales del área con experiencia estén pendientes de cada uno de los, quiero entender, que comenta usted, de practicantes o compañeros estudiantes estudiantes. todavía. Ok, entonces sí es necesario que un profesional con vasta experiencia esté precisamente al pendiente de esto, ya que se comentó hace un momento, pues es una situación bastante compleja la atención de personas con estas necesidades, ¿sí? No es, tal vez, y aquí ofrezco una disculpa por no ser experto en el tema, pero el maestro Daniel me podrá auxiliar. No es sencillo ni fácil el tratar a una persona con necesidades y que presenta conductas suicidas. Entonces debe ser alguien capacitado, con experiencia, y en muchas ocasiones ni un profesional de la salud mental se atreve o se toma estos casos a la ligera. Entonces sí me parece muy importante este hecho. Quisiera un comentario suyo, maestro Daniel, si me ayuda, por favor. Pues sí, sobre esto último lo que va es que el entrenamiento para trabajar con este tipo de situaciones va más allá de lo que cualquier licenciatura puede ofrecer, ¿no? No nada más la nuestra, sino en general cualquier licenciatura, ¿no? Es un entrenamiento que tiene que ver con el encontrar nosotros mismos en nuestro propio, pues, en nuestro propio ser, ¿no? La capacidad de tolerar el sufrimiento, porque cualquier psicólogo que va a trabajar con una persona que está sufriendo, ¿no? Se va a convertir en sostén del sufrimiento del otro. Y si no ha llevado un proceso psicoterapéutico que le permita, con todas las comillas pertinentes, resolver su propio sufrimiento, ¿no? Pues cómo va a tolerar el sufrimiento del otro. Entonces, para poder trabajar con los casos más densos, donde mayor sufrimiento hay, y los casos de depresión y suicidio son de los más pesados, pues sí, se requiere, digamos, un entrenamiento especial. Esto no quiere decir que un psicólogo que no ha recibido este entrenamiento no puede hacer nada para ayudar a las personas. Puede ser un montón, y me parece a mí que es incluso lo más importante, que es la prevención. La prevención no es un trabajo secundario o que valga menos, o que el psicólogo que se dedica a la prevención quiere decir que está menos preparado. La prevención es el lugar en el que más vidas se van a salvar, ¿sí? Porque vas a evitar que alguien se enferme. Entonces, quien se dedica a la prevención está salvando un montón más de vidas, ¿sí? Que quien se dedica a tratar cuando alguien ya se enfermó, ¿no? Entonces, la prevención es algo muy valioso y que merece el mayor de los reconocimientos, ¿no? Gracias, maestro. Uh-huh. Gracias por su pregunta, compañero Cobos. Ingeniero. Milling, ¿tenías un comentario? Sí, breve también. Adelante. Yo creo que tanto la capacidad que tiene el doctor Daniel como también la doctora Maru, Magda, perdón, en enfermería en la Universidad Emiliano Zapata,
se pueden desarrollar algunas tareas en conjunto a futuro mediano. Digo, no a 2 años, sino me refiero a 6 meses, una cosa así. Porque, por ejemplo, eso lo de neurociencias que nosotros tenemos es un hitazo. Entonces, así como tenemos esto de neurociencias, pues yo creo que se puede hacer una pequeña planeación y pues qué mejor que la maestra que es muy profesional de enfermería y Daniel, y quizás también ahí Blanca está, la maestra Verónica Alemán, quizás, no sé, o sea, a lo mejor un grupo ahí de personas, Kim Alegría creo que también pudiera ser, no sé, o sea, pero se puede hacer algo a mediano plazo, era lo que quería comentar. Gracias, Milling. Compañero Genaro Saavedra. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Quiero felicitar a los maestros y el personal directivo de la UNES, de la Universidad de Emiliano Zapata, y le quiero hacer una pregunta al doctor Asael Sepúlveda Martínez, lo siguiente. Nosotros como estudiantes, ¿cómo podemos proponer políticas públicas en el caso de salud mental? ¿A quién debemos de acudir en la UNES? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cuál es el fundamento legal? En la inteligencia de que, ya que me gustaría que a nosotros como estudiantes se nos escuchara la voz en el Congreso del Estado. Por favor. Con mucho gusto. Son dos preguntas. Adelante, licenciado. Gracias. Primero, ¿cómo pueden desde dentro de la UNES proponer políticas públicas? Yo veo dos vías. Una, si son específicas. Se cortó su audio, licenciado. Se cortó el audio. Sí, perdón, se cortó el audio. Entonces les decía que puede a través del coordinador de la carrera o a través del coordinador de asuntos estudiantiles que se acerquen y para plantearles sus inquietudes, pero además para hacer una propuesta concreta. Miren, si es una reforma de ley, un ciudadano puede hacer la propuesta ante el Congreso del Estado. Hay técnicas para elaborar propuestas de ley. Entonces tendríamos que buscar con los compañeros abogados, quienes tienen experiencia legislativa, quienes han sido asesores o han trabajado en el Congreso, si los tenemos, que hagan la iniciativa, que elaboren la propuesta con arreglo a una técnica legislativa. O sea, toda propuesta debe ser fundada y motivada. Aquí ya estamos entrando a temas de derecho. Fundada quiere decir en qué ley te basas o qué ley te faculta para hacer lo que estás haciendo. Segundo, esto que estás proponiendo, cómo se relaciona con la ley que estás invocando. Entonces, a través de sus coordinadores de carrera, tendríamos que platicarlo con ellos o tal vez crear un área en donde se oriente a quienes tengan este tipo de inquietudes de cómo hacer las propuestas ante el Congreso del Estado. Esa es una de las vías. La otra es que de tanto en tanto el Poder Ejecutivo lanza convocatorias que desgraciadamente siempre despiertan poco interés para elaborar los planes de desarrollo o para modificar políticas públicas. Yo he visto muchas veces que se lanzan convocatorias en determinados sectores de la ciudad. Acuden poquísimas personas y estas poquísimas que acuden son las que acaban tomando las decisiones y después vienen las protestas de están conformes con las decisiones que se tomaron, pero esos mismos no fueron cuando se estaban diseñando las políticas. Entonces, es buscar incidir, ser incluidos en las consultas públicas que se realicen. Se han dado pasos en este sentido. La actual ley de movilidad que aprobó esta legislatura el año pasado contempla representantes de los estudiantes de varias universidades. Y la ley de movilidad explícitamente dice que hay un estudiante que representa a los estudiantes de la Universidad Emiliano Zapata. Históricamente ha habido un representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León
un representante del Tecnológico y un representante de la Universidad de Monterrey. Sin embargo, los que más usan el transporte pues, son los de la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, nosotros en la reforma de la ley incluimos un representante de la Universidad de Emiliano Zapata que está nombrado y que tiene derecho a asistir a las reuniones del consejo se deben realizar cuando menos 2 veces al año. Esos son pasos concretos. Y bueno, retomando la pregunta inicial de a dónde acuden, pues con su coordinador de carrera, con el coordinador de asuntos estudiantiles, para que les orienten al mecanismo para hacer sus propuestas. Gracias, licenciado. Yo aquí quiero agregar, tenemos compañeros maestros profesionales del área legal. Y bueno, pues Roberto Antonio Milling, tenemos a el licenciado Julio César Salazar y algunos otros compañeros que con gusto pueden también orientar, siendo profesionales del área, en cuanto a esta inquietud. Muchas gracias, compañero Genaro. Esperamos que haya sido de claridad la respuesta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Compañera Kim Alegría, buen día. Adelante, por favor. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Muy bien, maestra, adelante. Gracias. Me parece sumamente interesante y las estrategias que están planteando como posibles líneas de acción. Y yo quisiera nada más replantear y poner sobre la mesa las aportaciones de enfermería en ese sentido. Y sobre todo un papel relativamente nuevo para nosotros, Claro. para algunos países, pero ya muy afianzado en Reino Unido, en España, en Chile recientemente y en Argentina, que es el papel de la enfermera escolar, donde la enfermera escolar es un profesional con una práctica avanzada, especializada, que finalmente persigue el bienestar académico y el desarrollo saludable, crecimiento y desarrollo saludable de los alumnos. Y en este sentido, sus actividades van muy encaminadas a la promoción de la salud, de estilos de vida saludable, a la detección oportuna de problemas de desarrollo, pero en todas las áreas, dígase áreas sociales, áreas psicoemocionales, áreas físicas. Y en ese sentido, la enfermera ha constatado un papel sumamente importante para la detección oportuna y remitir al especialista que competa para dar su seguimiento, ¿verdad? Tratamiento, seguimiento, lo que requiera. Sin olvidar que precisamente la enfermería escolar lo que pretende o su esencia es fomentar esta responsabilidad positiva entre los padres de familia, el sistema escolar y el alumno, porque el propósito es promover la salud, garantizar la seguridad. Nuestro papel como enfermeras profesionales finalmente es detectar, es diagnosticar y es intervenir o ejecutar acciones de problemas que nosotros detectamos, problemas o respuestas humanas que pueden ser reales o potenciales. En la gestión de estos casos se han escrito y se han publicado ya estudios importantes del impacto de la enfermería escolar. Y en ese sentido yo quisiera hacer una solicitud precisamente al licenciado Asael, porque hace unos 3 años el Colegio de Enfermeras de Nuevo León presentó varias iniciativas de propuesta de ley atendiendo alguna convocatoria. Fueron propuestas relacionadas a la seguridad, sobre el servicio social en los pasantes de enfermería, su compensación, fueron sobre la revisión de estándares y categorías profesionales de enfermería y a la que voy, que es la enfermería escolar. Entonces, ya se ha trabajado sobre esta propuesta que emite el Colegio de Enfermeras de Nuevo León. Es una propuesta colegiada que se presentó, más desconozco, o en este momento no recuerdo a quién se presentó y en qué momento, pero pues con mucho gusto y con su apoyo podemos volver a replantearla, ¿no? Porque me parece que la enfermería escolar es este filtro, este profesional que se requiere en cada escuela. Entonces, realmente dejar de ver a la enfermera con actividades limitadas
ofrecer el servicio que nuestra sociedad merece porque lo podemos hacer y estamos entrenados para ello, pero también que al profesional de enfermería se le respalde esta práctica avanzada en un marco normativo, evidentemente, y creo que una enfermera en las escuelas desde nivel escolar, preescolar, primaria, secundaria, es sumamente valioso. Muchas gracias. Gracias, maestra Kim. Licenciado, si gusta hacer algún comentario. Sí, con mucho gusto. Primero, las iniciativas que se presentan en el Congreso es necesario seguimiento, porque si fue presentado hace 3 años, no me precisan la fecha, lo más probable es que haya sido dentro de la legislatura anterior. Pero no en esta legislatura que empezó en septiembre de 2018, alguna iniciativa procedente del Colegio de Enfermería. Habría que identificarla, pero sí le quiero decir que la legislatura anterior dejó un reglamento que señalaba que si una iniciativa no se procesaba en los siguientes 6 meses, se daba de baja. Entonces, esta es una norma muy discutida, pero que sin embargo sigue vigente. Entonces, que identificaran cuál fue el estatus de esa iniciativa. Ese es el primer punto. Si ya caducó, habría que volverla a proponer y darle seguimiento con el apoyo del presidente de la comisión a la que se haya turnado, porque en un año legislativo cualquiera se presentan 600-700 iniciativas y muchas de ellas no se procesan por falta de tiempo. Una cantidad muy grande de iniciativas y de temas muy variados que se tienen que procesar. Y el hecho de que haya mencionado el Colegio de Enfermeras recuerda otro aspecto importante que quiero señalar. Cuando se habla de la conformación del Consejo Estatal de Riesgos en Salud, que por cierto iba a sesionar a las 2 de la tarde para emitir las nuevas políticas en relación con la pandemia de COVID, cuando se habla de la conformación de este Consejo Estatal de Riesgos en Salud, o cuando se habla del Consejo Estatal de Salud Mental, se habla de representaciones de las universidades, de representaciones de las distintas secretarías, de representaciones de organizaciones no gubernamentales, pero no se menciona la representación de los colegios. Y este es un aspecto que alude a diversas carreras. En el Consejo de Salud Mental, a mi juicio, debería estar representado el Colegio de Psicólogos Clínicos de Nuevo León. El único problema es que yo no identifico que exista. Al revés de lo que ocurre con los abogados, hay alrededor de 50 colegios de abogados en el estado de Nuevo León. Ellos sí están en el otro extremo. Compiten entre ellos a ver cuál es el más grande. Los médicos tienen una cantidad muy importante de colegios también por especialidades, pero tuvieron el buen sentido de hacer un colegio que los agrupa a todos. Y están de acuerdo, se llama Colegio de Médicos Cirujanos. Y ahí agrupa al Colegio de Pediatras, al Colegio de Entomólogos, y al que ustedes quieran. Pero hay un gran colegio de médicos que se hace oír a la hora de formular políticas públicas. Sin embargo, en el caso de los psicólogos, yo no identifico que haya un colegio que haga presencia. Se hacen oír a través de las universidades, pero nuevamente compitiendo entre ellos. Como les digo, hay 3 lugares para las universidades, pero pues debe haber fácil 40 universidades que ofrecen la carrera de psicología. Eso es lo que tiene que ver con la representación y los colegios. Creo que es una tarea vigente para todos los psicólogos. Pero volviendo a la pregunta específica, que ayude a identificar la fecha en que metieron la iniciativa. La oficialía de partes debe haberle sellado con fecha y hora la recepción, que identifiquen cuándo fue esto, para poder nosotros ver a qué comisión fue canalizada y cuál fue el destino de esa iniciativa. Por la fecha, les insisto, lo más probable es que haya caducado. Si aún la consideran vigente, bueno, que la vuelvan a meter a la oficialía de partes para darle seguimiento. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Quisiera hacer un comentario acerca precisamente de la figura de la enfermera escolar. La Universidad Emiliano Zapata, a instancias de nuestros compañeros de enfermería, licenciada Magda
y su equipo de trabajo, hace algún tiempo abrieron el llamado PISUNES, que es precisamente un espacio en donde los compañeros de enfermería con sus alumnos de servicio social atienden y están al pendiente precisamente de la población estudiantil, administrativa, cuerpo de docentes y demás en nuestra universidad. Entonces, creo que ese es un primer paso muy importante en este camino que comenta la licenciada Kim. Quería comentarlo porque, pues, evidentemente está acorde a lo que se comentaba hace unos minutos. Muchas gracias. Vamos a darle oportunidad a una última o a un último comentario para dar por cerrada esta reunión, esta charla, y pedirle a los compañeros, licenciado Daniel Álvarez y al doctor Asael Sepúlveda, que nos brinden un mensaje de cierre. Abraham Gamboa, por favor, un último comentario. Primero, buenos días a todos los presentes. A mí lo que me llamó la atención fue que en la presentación decía que es responsabilidad del gobierno brindar servicios de salud mental a quien lo necesite. Pero mi duda es, ¿quién es el encargado como que de unir a la persona con una institución de salud mental? Por ejemplo, si es un estudiante, ¿es la escuela la encargada de presentar como instituciones o se tendría que ir a algún lugar de gobierno? Gracias, Abraham. Si no, licenciado, maestro Daniel o doctor Asael, si gusten. Adelante, por favor. Sí, desde luego, cuando se habla de que es una responsabilidad del gobierno brindar atención de salud mental, el gobierno lo tiene que hacer a través de los órganos de que dispone, es decir, los hospitales públicos, el DIF, los hospitales psiquiátricos, depende del tipo de atención que se esté buscando. El mecanismo más cercano es los centros de salud, el más cercano con ese perfil, el más cercano a la Universidad de Emiliano Zapata, es una clínica que está en el sector centro de Tierra y Libertad. Hasta el año pasado la dirigía, no sé si todavía, el doctor Ricardo Aguilar, pero es en los centros de salud, es la primera línea, que también es un aspecto que hay que revisar, porque yo personalmente siento que la Secretaría de Salud no ha creado la infraestructura suficiente para dar atención a la salud mental. O sea, la Secretaría de Salud históricamente ha sido dirigida por médicos, y la mentalidad médica tiende a pensar que la salud viaja en pastillas, jarabes, píldoras, etc. Y ustedes que son psicólogos saben que no es así. Hay una dimensión mucho más importante para la salud que no tiene que ver con medicamentos o con la farmacología. De hecho, hay una corriente muy, muy grande que a la mejor tendríamos que relanzar aquí, promovida por médicos, que dicen que un médico exitoso es el que despacha al paciente sin una receta en la mano. Es más la reflexión sobre su historia lo que lo sana, que mandarlo a inyectarse algo o a ingerir pastillas. Pero sí, la respuesta específica es a través de los centros de salud o a través de los hospitales del sector público, o en el caso de la Secretaría de Educación, que también está obligada a hacerlo, a través del Instituto de Salud Mental, que ya habíamos señalado en otra parte de esta plática, es insuficiente en la cantidad de personal que tiene, ¿verdad? De hecho, si ustedes revisan las estadísticas, que ese ya sería otro tema, México está por debajo de los medios mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud en materia de infraestructura y en la cantidad de personal dedicado a la salud. Estamos por debajo de Costa Rica, estamos por debajo de Cuba, estamos en algunos aspectos debajo de Bolivia incluso. ¿Por qué? Pues porque no se destinan recursos públicos suficientes, o bien porque son pues distraídos para otros problemas. Entonces,
Eso es lo que le puedo decir. Y también un comentario adicional en materia de la enfermera escolar. El año antepasado tratamos en esta legislatura de pasar una reforma de ley para que las escuelas, además de tener un psicólogo, tuvieran un trabajador social. Bueno, pues el Ejecutivo se negó, es decir, el gobierno del Estado, porque dice que no tiene recursos suficientes ni para tener un psicólogo en cada escuela, ni para tener un trabajador social en cada escuela. Pues con mucha frecuencia las mejores intenciones se estrellan en que no hay suficientes recursos para que esas políticas públicas se concreten de una manera adecuada. Yo creo que México no es el país más avanzado en la materia, como se los digo, estamos por debajo de los mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y de la mano nos encontramos con el gobernador y el secretario de Salud actual con frecuencia dice, no se necesita. La visión de ellos es que no se necesita, ¿verdad? Entonces, a veces ya entrados en discusiones, les hemos dicho, ¿cómo que no se necesitan más médicos? Ve a doctor González y busca al médico a ver si te encuentras uno. O ve a doctor Arroyo y busca al médico a ver si te encuentras uno. A lo mejor existen en sus estadísticas, pero en los hechos, la verdad es que la infraestructura gubernamental sigue siendo muy deficiente y va a ser una tarea de todos el irla fortaleciendo. Muchas gracias, doctor. Pues compañeros, estamos cerrando esta reunión con una temática tan interesante y les pido al maestro Daniel un comentario para cerrar y le pido de favor al doctor Asael que nos despida y cierre esta charla. Maestro Daniel, por favor. Pues para continuar con lo que dice el doctor Asael, sí, a quien está en el puesto ejecutivo, al gobernador, al presidente, a quien tiene esta capacidad de tomar decisiones, le parece que es más importante comprarse un avión o un dron gigante, ¿no? Que él le llama avión, ¿no? Para disque vigilarla, ¿no? 4 millones costó el aparato ese, ¿no? Es más importante gastarse dinero en esas cosas que en ponerle psicólogos, que ponerle enfermeras, que ponerle trabajadores sociales a los niños en sus escuelas, ¿no? Es un reflejo, ¿no? De lo que toda la sociedad, ¿no? Pensamos, ¿no? Pensamos que la seguridad quiere decir poner policía. Se cortó su audio, maestro. Se le cortó el audio, maestro Daniel. Que parecen militares, ¿no? Con armas largas, ¿no? Pensamos que la seguridad está un reflejo de lo que la sociedad piensa. Necesitamos educación, ¿no? Para transmitir la idea de que la seguridad y la salud tienen que ver con las condiciones de vida, con darle a los niños, ¿no? El espacio adecuado para crecer y formarse, que no haya necesidad de delinquir, que no haya necesidad de recurrir a un servicio de salud mental, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos ir educando a la población a pensar que la salud tiene que ver con esto, ¿no? Más recursos se van a ir destinando a estas cuestiones porque los gobernantes van a reflejar la mentalidad de la gente. Por eso yo creo que la educación es de lo más importante que podamos hacer todos los días para mejorar estas situaciones. Gracias, maestro. Doctor Asael, ¿te gusta despedirnos, por favor, con un comentario? Agradecemos. Muchas gracias. Reiterando el agradecimiento y el reconocimiento a la coordinación de la carrera de Psicología y Neurociencias y a la coordinación de Asuntos Estudiantiles por haber organizado esta conferencia. Es muy interesante y es un intercambio de experiencias muy importantes. Pues muchas felicidades y que siga habiendo más conferencias de estas, que sigan fluyendo las ideas y sobre todo que se traduzcan en acciones concretas.
Muchas gracias, felicidades, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, maestro Daniel. Gracias, compañeros estudiantes. Mil gracias a los compañeros maestros y coordinadores que nos han acompañado. Como información, para quien no pudo acompañarnos, comenten, por favor, que estarán los espacios de costumbre, donde informamos avisos y demás para los alumnos y que puedan revisar esta grabación. Muchas gracias. Sí, adelante, adelante, doctor. Discúlpeme, un último comentario. Miren, hoy a las 2 de la tarde va a sesionar el Comité Estatal de Riesgos en Salud y a las 3 de la tarde en la conferencia de prensa usual se van a dar a conocer las estadísticas de la semana. Sí, adelantarles que la situación que vivimos por la pandemia es grave. Se ha relanzado el COVID, ahora con una variante, la famosa variante Delta. Ya hay una cantidad muy importante de casos de personas ya con sus 2 dosis de vacuna aplicadas, que han ido a dar al hospital nuevamente por COVID. Tenemos ya casos de personas ya vacunadas que ya fallecieron por COVID. Y otro aspecto muy preocupante es que está bajando los grupos de edad de personas que fallecen por COVID. Antes estaban muriendo personas de 40, 45 años para arriba. Ahora ya está llegando a adolescentes, algunos intubados, otros que ya han fallecido. Entonces, lo comento porque no debemos bajar la guardia. O sea, la situación es muy crítica y seguramente se tendrá que traducir en medidas de restricción importantes, pero la mejor medida es la que podemos tomar cada uno de nosotros, que nos tomemos muy en serio las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos. El gel se ha convertido ya casi en un estilo de vida, pero acuérdense que el gel es un sustituto del jabón. Lo que realmente nos ayuda es lavarnos las manos, guardar la sana distancia, evitar en lo posible pues ponernos en situaciones de riesgo, porque nuevamente nos enfrentamos a una situación en la que se nos pueden saturar los hospitales y en donde no haya especialistas suficientes para atender a los enfermos de COVID. Entonces, la recomendación es cuidémonos todos y cuidemos a nuestros seres queridos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, muchachos, compañeros, y a seguirnos cuidando. Tengan buenos días todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos.